8:36 en la mañana, le damos la bienvenida, el buenos días, le saludamos y le agradecemos además por haber aceptado la invitación a este diálogo a la ministra de Educación, la doctora María Brown. ¿Cómo está, ministra? Un gusto, como siempre, poder conversar con usted. Coméntenos un poquito más a fondo, más allá de lo que escuchamos en la introducción, cómo se está preparando el gobierno y el ministerio que está a su cargo para el retorno de los chicos y de las chicas a clases a partir del 1 de septiembre. Bienvenida. Alexis, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Excelente el resumen que escuchamos de la información sobre el retorno a clases que se realizará el 1 de septiembre. Pues la gran mayoría de estudiantes todavía modalidad a distancia y esperamos que hasta ese 1 de septiembre el número que acaban de escuchar incremente, porque todos los días seguimos revisando y visitando instituciones educativas para aprobar el uso de las instalaciones. Este será un proceso que continuará a lo largo de los siguientes meses, porque cada día tenemos nuevas solicitudes que deben ser atendidas de instituciones que en el aplicativo Simos PICE solicitan esta modalidad en donde ya los estudiantes con las medidas de bioseguridad adecuadas pueden estar en el aula. Las condiciones que se han establecido en este protocolo actualizado plantean un cálculo del aforo sobre la base del espacio físico disponible. Existe un espacio físico en cada aula en donde pueden estar estudiantes siempre que se mantenga el 1.5 metros de distancia entre cada uno, tanto adelante, en todos los costados, tanto adelante, atrás como hacia los lados. Con otros estudiantes debe mantenerse el correcto uso de las mascarillas durante todo el periodo. Solamente pues el momento de ingerir agua y demás pueden sacarse la mascarilla. Y asimismo hay que guardar la distancia y las medidas en los espacios de uso compartido. Cada institución plantea un horario de clases en el cual por cada uno de los niveles y cada uno de los grados y cursos y aulas se plantea en qué horarios estarán dentro de la institución educativa para que en ningún momento se supere ese aforo permitido. Esperemos poco a poco ese número incremente y ahora cada vez más estudiantes puedan tener este contacto presencial que es tan necesario. Y esta medida se complementa con la medida y la estrategia de puntos de reencuentro, que esa sí está dirigida al 100% de los estudiantes a nivel nacional, que invitamos a que participen por ahora, por una única ocasión, en un recorrido de 4 estaciones, porque dura aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, en donde se registran para saber cómo están, si han estado asistiendo a clases, si han estado teniendo acompañamiento pedagógico, luego a una estación pedagógica, en donde realizan una actividad sobre todo vinculada al tema de lectoescritura y avance en temas para los más pequeñitos de psicomotricidad, y luego pasan a una estación psicosocial en donde tenemos un ejercicio lúdico para detectar si existen algunos síntomas de estrés, ansiedad, depresión, inclusive violencia intrafamiliar, y un momento lúdico con otros estudiantes en grupos muy, muy pequeñitos. Estos puntos de reencuentro ya han tenido la participación hasta este día viernes de un poco más de 60,000 estudiantes de ambos sostenimientos, tanto en sierra como en costa, y esto también nos permite que las familias conozcan mejor cómo son las medidas de bioseguridad, que puedan ir ahí a la institución educativa y con sus propios ojos ver cuáles son los protocolos, cómo ingresan y cómo se mantienen este control, y eso le da mucha tranquilidad a las familias. Voy a trasladarle preguntas de todos, porque esta entrevista la van a hacer los oyentes, ministra, porque tienen 1,000,000 de preguntas, no voy a hacer solo yo. Pero sí quiero partir de una pregunta mía. Los docentes, en el caso del régimen Sierra y Amazonía, ¿están ya vacunados del 100%? Los docentes todavía no están vacunados al 100% ni en Sierra, Amazonía ni en Costa, y esto se debe a que existe un bajísimo porcentaje, pero aún así hay que ser transparentes y decirlo, de docentes que no han querido vacunarse, que pese a ser convocados más de 3 ocasiones, todavía no han acudido a los puntos de vacunación, y en la gran mayoría de casos ya han inclusive firmado una hoja de responsabilidad en la cual establecen que ellos voluntariamente no quieren ser vacunados y recibir la vacuna. A ellos yo aprovecho tu pregunta, Alexis, para invitarles a vacunarse. No es demasiado tarde. Estamos más del 80% de la población a partir de los 16 años ya vacunados con la primera dosis, y ustedes ya pueden ver los resultados en la reducción de uso de camas de cuidados intensivos y ahora menor también ocupación de camas
en otros espacios por causas de COVID y reducción en el número de personas que fallecen por COVID. Esto da cuenta que la vacuna funciona, que toda vacuna es buena. Por favor, a los que todavía faltan, que acudan a vacunarse, no solo a los docentes, sino a toda la población mayor de 16 años. Muy bien, yo también me sumo al llamado de la ministra. Por favor, los docentes que no se han vacunado, vayan, háganlo, vacúnense. Y ahí sí le traslado ya las preguntas que tienen nuestros oyentes. Ministra, a ver, dicen, ¿y las vacunas, al menos para la secundaria? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Cuándo van a empezar a ser vacunados de ellos, ministra? Ya empezamos con los adolescentes hace varias semanas, las personas a partir de los 6,000 estudiantes de esa edad que ya tienen acceso a la vacuna. Y para el 1 de septiembre ya todos o la gran mayoría debieran haber tenido una convocatoria para esta vacuna. Pueden acudir a los puntos de vacunación porque ya están siendo parte del cronograma. En algunos lugares hemos hecho brigadas de vacunación para estudiantes mayores de 14 años, sobre todo en El Oro y en Esmeraldas. Tuvimos jornadas de vacunación para esta edad y hasta el mes de octubre esperamos con el Ministerio de Salud, ustedes escucharon a la ministra Garzón, se iniciarán con las vacunaciones de niños a partir de los 12 años, de 12 a 15 años, en el protocolo que ya ha sido publicado por el Ministerio de Salud Pública y, como les decía, estimamos que hasta el finalizar el mes de octubre habremos avanzado con la dosis de vacunación que corresponde para esta edad y seguiremos avanzando conforme vaya avanzando también la investigación respecto a las vacunas en niños menores de esa edad. Por el momento, en Ecuador no se ha anunciado la vacunación de menores de 12 años y sí hemos también, Alexis, importante decirlo, vacunado a estudiantes de 12 años en adelante que tienen enfermedades catastróficas o agravantes. Ellos han sido ya vacunados, fueron vacunados hace aproximadamente un mes y continuamos verificando quiénes tienen estas condiciones subyacentes y agravantes para que puedan ser vacunados y que formen parte de este plan de vacunación lo antes posible por esta condición de agravante. Es decir, que la vacunación a los menores de 12 años, ministra, dependerá de las recomendaciones médicos de las alcaldías y los municipios y pues hay que hacer este llamado a que nos apoyen en esta corresponsabilidad para verificar y promover que exista más frecuencia de buses para que cada uno de estos buses tenga menor aforo. También el protocolo establece, Alexis, que las instituciones educativas que están ubicadas en zonas de alta densidad poblacional, como son las ciudades, en donde el transporte el uso del transporte urbano es muy alto, no sean ellos los que estén en ese momento en el que mayor uso del transporte existe, formando parte de los usuarios que pues entonces conduciría a una mayor aglomeración. Por lo tanto, el protocolo establece precisamente que se contemple esta condición específica para la elaboración del protocolo en zonas urbanas y así se mantendrá. Y ya dependemos de cada municipio esta decisión sobre, en este caso de la ciudad de Quito, los horarios de pico y placa, uso de los carros particulares por placa, ¿no? Que igual de todas maneras, si bien no representa a la mayor parte de las familias, sí es importante que nos apoyen y consideren estos componentes que tienen que ver con la movilidad de docentes y de estudiantes. Lo que sí debo decir y reconocer es que Quito ha incluido dentro de para que ellos también puedan desplazarse sin ninguna restricción vehicular. Ah, buenísimo eso. Lo otro, ¿los horarios van a ser los mismos que conocíamos antes de la pandemia, los que manejen las instituciones educativas? Y otra cosa, por prescripciones médicas o alguna cosa por el estilo, qué sé yo, ministra, ¿habrán estudiantes que puedan conectarse a clases por vía telemática? Así es, los horarios van a variar dependiendo de cada institución educativa. Debido a que los aforos deben reducirse, muchas de ellas establecerán horarios diferenciados y a lo mejor inclusive días alternos en los que deban asistir a clases cada uno de los grupos. Esto es competencia de cada institución con sus familias diseñar. En algunos casos han solicitado el retorno a la presencialidad solamente de algunos grados o cursos, en otros casos del 100% de los estudiantes, pero en grupos diferenciados, separados y en horarios distintos, en algunos casos por días. Y en estas instituciones urbanas, sobre todo fiscales, en donde los estudiantes, más del 75% de los estudiantes usan el transporte urbano, tienen que considerar el horario diferenciado de ingreso. Por lo tanto,
no vamos a un retorno igual al de antes de pandemia, en ningún caso. Y particularmente en este momento debemos priorizar la salud y el bienestar, si bien nosotros pensamos que lo mejor es que exista un contacto presencial entre el estudiante y sus docentes y asimismo entre estudiantes. Esto debe primar, la salud y el bienestar integral debe primar y por lo tanto estas medidas deben ser específicas a cada contexto. ¿Cómo se está manejando? Y quizás una pregunta un poco más delicada, más compleja, ministra, es obviamente la pandemia modificó muchas cosas, transgredió muchas cosas. Entre esas habrá padres que perdieron su trabajo o que vieron reducirse sus ingresos, familias que vieron reducir sus ingresos. ¿Qué pasa en esos casos y cómo se está manejando, digamos, los costos de la educación, sobre todo la educación privada, ¿no? Y también digo, en el caso de la pública, cuando se les exige a los chicos el tema de los útiles escolares, los uniformes, y tenemos familias que tienen 4, 5, 6 hijos. ¿Cómo se está manejando ese tipo de situaciones? Bueno, el contexto siempre también es importante saber, ¿no? En el país existen 16,000 instituciones educativas, instituciones particulares son cerca de 3,000, un poco menos de 3,000, y además dentro de esas instituciones particulares es importante mencionar que la amplia mayoría, más del 50%, tiene pensiones menores de $40. Esto quiere decir que las instituciones educativas particulares del Ecuador, en su amplia mayoría, son lo que se conoce como educación popular y tienes un porcentaje pequeño de instituciones que serían ya de unos costos de pensiones más elevados. ¿Cuáles son las medidas que se ha tomado para la educación particular? En primer lugar, se emitió el decreto ejecutivo 145, en el cual se modifica el mecanismo a través del cual se transparentan costos de pensiones, matrículas y otros valores que la familia deberá incurrir en instituciones particulares y fiscomisionales para que sepan al inicio del año no solamente el valor de la pensión, sino si existen otros costos asociados de uniformes, de libros de texto, de materiales, cualquier otro valor que se vaya a cobrar, que sea transparentado desde el principio para que podamos planificar nuestra economía y saber si estamos en condiciones de entrar a ese contrato entre la institución particular y cada familia. Por otro lado, se estableció que no se aprobarán para este año lectivo incrementos en pensiones y matrículas. Están vigentes los topes de pensiones y matrículas que fueron aprobados en el 2019 y no se han autorizado incrementos. Estos montos están publicados en la página web del Ministerio de Educación junto a toda la sección en donde están publicados el número de personas que asisten de manera presencial, los planes de continuidad educativa aprobados. Allí también ustedes podrán encontrar un enlace en donde pueden descargar la lista de las instituciones educativas particulares y los valores de pensión y matrícula aprobados para que puedan conocer si es que la institución está respetando o no ese monto que fue aprobado en el 2019 y de no ser así, presentar una solicitud de revisión, yo diría en este caso una denuncia del incumplimiento de esto al Ministerio de Educación. Ministra, hay una cosa que a mí siempre me inquietó y es el hecho, incluso en colegios particulares ocurría esto, no había jabón en los baños y ahora, digamos, por la situación que nos plantea la pandemia, es necesario no solo tener jabón para que los niños, las niñas se laven permanentemente las manos, sino que haya también un dispensador de alcohol o de gel antiséptico, por un lado, ¿no? Y por otro, después de todo este tiempo que han pasado abandonados muchas instituciones educativas, habrá que hacer trabajos para refaccionarlas, para arreglarlas, para darles mantenimiento. ¿Cómo están esos centros educativos que van a recibir a partir del 1 de septiembre clases con respecto de su infraestructura, por un lado, y por otro, cómo se va a hacer para dotarles precisamente de eso, ¿no? De agua potable, de jabón y de gel? El protocolo para poder autorizar el retorno a la presencialidad en estas instituciones educativas, alternado y voluntario, incluye una verificación en persona, in situ, de un personal del Ministerio de Educación que se desplaza a la unidad educativa y verifica, entre otras cosas, que tenga las condiciones de infraestructura y todos estos elementos que acabas de mencionar, Alexis, que tenga agua, que tenga jabón, que tenga
el gel. Sin esto no se aprueba el uso de las instalaciones. Ahora bien, cuando son instituciones fiscales, el que cuenten con estas condiciones es responsabilidad del Ministerio de Educación como promotor. Y en ese sentido se ha destinado recursos específicamente para la compra de estos insumos en las instituciones que ya se autoriza el retorno. En cuanto a la infraestructura, por supuesto habrá casos en que las condiciones no sean óptimas. Siempre habrá elementos que puedan mejorar. Lo que se verifica es que sean seguras y que puedan garantizar este retorno en ese sentido, pese a que a lo mejor podamos siempre hacer intervenciones adicionales y mejoras adicionales. Hay infraestructura educativa fiscal que no podrá ser utilizada todavía porque sus condiciones son muy precarias y deberemos intervenir. En esto hemos sido muy transparentes desde el inicio de la gestión. Más o menos 81 instituciones educativas a nivel nacional requieren de una intervención integral, prácticamente de una reconstrucción que estamos hablando, y esto pues denota y demanda que cuando ya la comunidad educativa quiera volver a la presencialidad, establezcamos medidas alternas en donde podamos hacer uso de instalaciones provisionales en otros espacios, o bien que podamos tener unas medidas de trabajo semipresencial y contacto diferenciado mientras podemos intervenir en esta infraestructura que está muy deteriorada, en algunos casos más de 2 años sin mantenimiento. En otros casos requieren un mantenimiento y sí, digamos, no de una reconstrucción, sino de un mantenimiento integral que también demanda de algunos meses de trabajo y de un presupuesto sumamente importante, para lo cual estamos invitando a los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, prefecturas, que nos apoyen en el mantenimiento de instituciones educativas del territorio en el que están trabajando, a las familias mismo que nos han apoyado ya muchísimo, muchas de ellas con su mano de obra en mingas para poder hacer la limpieza, el mantenimiento de infraestructuras, junto con nuestras brigadas de conserjes que realmente han sido increíbles y que aprovecho la oportunidad para agradecerles porque han puesto pues ahí todo su contingente para avanzar en el mantenimiento ya en más de 6,000 instituciones educativas a nivel nacional. Hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, Alexis, y vamos a necesitar tiempo, recursos y en este caso el esfuerzo no solamente del Ministerio de Educación, sino de también los gobiernos autónomos descentralizados que nos puedan apoyar. ¿Cómo está el compromiso por parte de quienes administran las instituciones privadas? En este caso, ministra, digamos, ustedes han mantenido reuniones, han conversado con ellos. ¿Cómo está el tema en esos establecimientos? Sí, ventajosamente hemos tenido una excelente recepción. Nosotros hemos mantenido reuniones con las federaciones de colegios y particulares y también con agrupaciones y grupos de colegios, tanto particulares como fiscomisionales, inclusive municipales. Hemos tenido reuniones con la Confedec, que también tiene un importante número de instituciones educativas a su cargo, con la Conferencia Episcopal y los representantes de las distintas provincias, y estamos trabajando con ellos en la elaboración del acuerdo ministerial de regulación y control de precios, tanto de las matrículas y pensiones, el nuevo acuerdo ministerial que regulará esto. Asimismo, estamos trabajando con ellos en la elaboración del acuerdo ministerial de uso de libros de texto en un ejercicio participativo, por lo tanto tenemos reuniones prácticamente semanales con ellos y ellos han sido parte también. Tú me preguntabas sobre la lista de útiles, han sido parte del ejercicio de diseño de la lista de útiles, que es una lista referencial que tiene un costo aproximado de $11, dependiendo del nivel educativo, que es una lista finalmente básica, sugerida, pero que para el caso de familias de altísima vulnerabilidad que no tengan los recursos para adquirirla, ni las instituciones particulares, fiscomisionales y tampoco las fiscales, y particularmente las fiscales, no pueden dejar o no pueden hacer que esto sea una excusa para no recibir a los estudiantes. Si es que la familia no tiene los recursos para adquirir esa lista, por más pequeña que sea, para nosotros, para muchas familias, $11 es mucho dinero y no lo pueden adquirir. Y por eso también estamos trabajando con la Asociación de Papeleras del Ecuador en una campaña que pronto lanzaremos para donación de estas listas básicas.
Una pregunta final, ministra, tiene que ver con los eventos que solían organizarse en los establecimientos educativos. La Jura de la Bandera, por ejemplo, que tengo entendido está próxima, ¿no? Será en el próximo mes. ¿Cómo se van a organizar estos eventos y cuáles son las recomendaciones que usted desde el ministerio está haciendo tanto a los docentes, a las autoridades de los establecimientos educativos, como también a los padres de familia? Las juras de las banderas están a la vuelta de la esquina. En la última reunión del COE Nacional se puso a consideración del Pleno el que se autorizara la elaboración, que se realicen algunos eventos de jura de la bandera y fue autorizada. Estos se llevarán de la siguiente manera: solamente podrán asistir de manera presencial a la institución educativa estudiantes que son parte de los abanderados y escoltas, es decir, son 9 estudiantes con 2 acompañantes y 5 directivos. Estas son las personas que estarán en esta ceremonia de manera presencial para la jura de la bandera. No habrá el rito del beso de la bandera, sino que se mantendrá un reconocimiento simbólico y inclinando la cabeza, y asimismo el resto de estudiantes que tienen que participar de este proceso lo harán de manera a distancia. Este es el protocolo que ha sido aprobado. En las instituciones educativas que ya tienen autorización de uso de sus instalaciones, ellos podrán realizar estos ejercicios dentro de los protocolos establecidos para un día regular de clases, diferenciando y por supuesto, respetando las medidas de bioseguridad. Esto aplica para la gran mayoría de eventos. Recordarán ustedes que ya tuvimos también las ceremonias de graduación, en donde también se estableció un aforo limitado y número máximo de estudiantes por grupo. Mientras exista esta pandemia, mantendremos este tipo de protocolos por la seguridad de la ciudadanía. Y Alexis, aprovechar, este fin de semana hemos sido testigos de muchísimos aglomeraciones de población en fiestas, sin medidas de bioseguridad. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos por garantizar la salud de nuestros estudiantes puede verse en riesgo si la comunidad no participa de forma activa de esto. Y reiterar ese llamado a mantener los protocolos y medidas de bioseguridad, a respetar las disposiciones del COE nacional, de los COEs cantonales, y a las alcaldías también un llamado para que nos ayuden en la revisión de que éstas se cumplan y que efectivamente esto pueda garantizar que volvamos a las clases, no solamente a las clases, sino a las actividades económicas de manera segura. Le queremos agradecer muchísimo a María Brown. Doctora, muy gentil, gracias por haber aceptado la invitación. Ministra de Educación, hablando de lo que será a partir del 1 de septiembre el retorno de los chicos ya de forma presencial a clases. Gracias, ministra, un fuerte abrazo.